Buenas tardes, jovencitos, buenas tardes. Ya estamos listos para empezar nuestra transmisión el día de hoy para resolver los problemas de cinemática. Buenas tardes para todos los que se están conectando: Fabricio, Pablo Raimundo, Milton, Carlos Alonso, buenas tardes. Lady Benito, buenas tardes. Danitza. Vamos a empezar entonces nuestra transmisión. Mayerly también está con nosotros, buenas tardes. Ángelo. FB está con nosotros. Vamos a Lloverán, Azucena Ramos, buenas tardes. Luis Enrique, buenas tardes. Vamos entonces a empezar con los problemitas de la parte de cinemática y vamos a empezar con el problemita número 7. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Raúl Laván, buenas tardes. Jason, Barturén, Ginger, Daniel Dulanto también está con nosotros y Alexander Rivera. Vamos entonces a empezar desde el problemita número 7. Bien, entonces, jovencitos, cualquier cosita que se presente, si ustedes ven que de repente no se observa muy bien o se ve un poco borroso, simplemente me comentan, me escriben para mejorar la calidad de la transmisión, ¿sí? Vamos a empezar entonces, jovencitos, con el ejercicio número 7. Ahí está. Con todos los compañeros, alumnos que se están colocando en nuestra transmisión. Entonces vamos a empezar nuestra transmisión con el ejercicio número 7 y acá tenemos nosotros en este ejercicio, nuestro ejercicio número 7. Entonces acá nos dicen lo siguiente, mira, tenemos por acá un paralelepípedo. Entonces por acá, ahí está. Tenemos en este caso los ejes que me indica el ejercicio. Ahí está, por ahí y por acá. Ahí está. Acá tenemos los ejes, el eje Y, ahí está. Según nuestro gráfico, los ejes Y en metro, el eje X en la horizontal, en metros, y por acá tenemos el eje Z expresado en metro, ¿eh? Entonces por acá tenemos así, por acá tenemos así, esto es, ahí está, tenemos por acá así, correcto. Ahí está, ¿ven? Tenemos nuestro paralelepípedo, tal como podemos observarlo por acá. Ya está. Mírame, en este ejercicio nosotros tenemos acá lo siguiente. Tenemos el punto A, bueno, las coordenadas en el eje Y es 3, en el eje de las X esto es 6 y en el eje de Z es 4. Bien, entonces por acá vamos a hacerlo de otro colorcito para que se pueda visualizar. Acá tenemos el punto A. Acá tenemos el punto A y esta distancia es de 1 metro. 1 metro por acá y vamos a ir desde A hasta B. El punto B es de 2 metros. El punto B es 2 metros. Ahora, me dice el enunciado, una mariposa en el salón de clases lo vemos en una trayectoria errática, sin embargo conocemos de dónde partió y dónde se detuvo. Si el movimiento desde A hasta B tardó 5 segundos, determine la velocidad media en centímetros por segundo de la mariposa. Entonces él viene por acá, en una trayectoria errática, ahí está, en una trayectoria, ahí está, con un movimiento no definido. Entonces decimos acá,
Por teoría, jovencitos, por teoría, me piden la velocidad media. Todo es teoría. Si nosotros conocemos la teoría, cualquier problema se desarrolla. Ahora, profe, a mí me han enseñado lo que es velocidad media. Velocidad media. Y la velocidad media es un vector. La velocidad media es un vector. Entonces, ¿cómo se define la velocidad media? Bueno, acá nosotros decimos, recordando lo que hemos visto en teoría. A ver, hay algunos ruidos, jovencitos, que a veces no se pueden evitar, entonces, pero que son eventuales. La velocidad media es el desplazamiento o mide la rapidez con la que cambia de posición una partícula, ahí está. O también se dice, mide el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Profe, y el desplazamiento mide la separación efectiva entre dos puntos. Entonces, desde A hasta B, puedo trazar el desplazamiento, mira. Ahí está. Y tenemos desde A hasta B el desplazamiento. El desplazamiento. Ahora, profe, el desplazamiento tiene coordenadas. En ese caso, correcto. Si yo quiero ver las componentes de ese desplazamiento, conozco el tiempo, entonces voy a empezar desde la colita de ese vector y voy a terminar en la cabecita. Entonces, él va a tener una componente por acá, mira, ve. Una componente en el eje Y. Va a tener una componente en el eje Z por acá, mira, ve. Mira, ahí está. Componente sobre el eje Z por acá. Y finalmente vamos a tener una componente de ese movimiento a lo largo del eje X. Entonces voy a colocar así, ¿ve? Voy a colocar así. Listo. Ese desplazamiento, jovencitos, lo vamos a ordenar primero en X. En X sería 4i porque está sobre el eje X positivo, porque como todo es 6 y él es 2, es 4i. Entonces esto sería 4i más, vamos a ver, la componente en el eje Y es vertical hacia arriba, es 1. Entonces será más J. Listo. Y en el eje Z, está por acá, mira, Z, sería, ¿cuánto? Sería 4 unidades. Pero 4 unidades en el eje Z, pero está entrando. El eje Z positivo sale, 4 está entrando. Entonces sería, a ver, vamos a ver por acá. Esto sería menos 4i, 4K. Porque es paralelo al eje Z, pero entrando en el semieje negativo. Y todo eso entre el intervalo de tiempo que es 5 segundos. Eso vendría a ser nuestra velocidad media. Profe, pero esto estaría expresado en unidades de metros por segundo. Correcto. Pero en el problema me piden calcular la velocidad media en centímetros por segundo. 1 metro, 100 centímetros. 100 entre 5, 20. Por lo tanto, acá voy a decir, mírame, por lo tanto, la velocidad media es un vector en centímetros por segundo. 20 por 4 sería 80i. 20 por 1 sería más 20j. Y menos 80k. Y todo esto, jovencitos, expresado en centímetros por segundo. Y esto sería la respuesta para nuestro ejercicio. ¿Ven? Hemos pasado de metros por segundo a centímetros por segundo. El problema número 8 es muy parecido a él. Entonces el problema número 8 queda para que ustedes se puedan lucir también. ¿Ven? Entonces la idea es darte las pautas para que tú puedas seguir desarrollando. Cualquier pregunta que se presente, cualquier duda, jovencitos. A ver. Buenas tardes, Esaú, buenas tardes. Entonces, jovencitos, la idea es que ustedes capten, se entienda lo que estamos haciendo. Muy bien. Ajá. Entonces, vamos a ver. Por acá, jovencitos, vamos a empezar entonces, o continuar con nuestra solución. ¿Ven? Entonces, nosotros estamos observando ahí todo ese, el marco de la pizarra.
Entonces vamos a levantar un poquito más. A ver, a ver. Ahí está. Es que se vea todo, jovencitos, todo el... Ahí está, ahí está. ¿Ven? Esaú, lechuga, buenas tardes. Ahí está, ¿ven? Ahí estamos mejor. Entonces, hasta ese nivel y un poquito más, solamente voy a bajar si fuera necesario. Vamos a continuar entonces con el siguiente problemita, que vendría a ser el problema número 9, jovencitos. El problemita número 9. Entonces, vamos a ver acá el problemita número 9. Ahí está. En ese problemita número 9 tenemos acá lo siguiente, 9. Dice, un escarabajo se encuentra moviéndose con rapidez constante 2 centímetros por segundo por una arista de una caja cúbica de lado 10 centímetros, tal como se muestra en la figura. Si el escarabajo va desde el vértice A al vértice C, siguiendo la trayectoria APS, RC, ¿qué tiempo en segundos demorará el escarabajo en dicho recorrido? Entonces por acá vamos a dibujar nosotros ese recorrido, ese cubito, y vamos a decir, acá tenemos un cubito, ahí está por acá, así tenemos ese cubito, ahí está. Por ahí tenemos ese cubito. Acá tenemos ese cubito que tiene pues AP. Por acá tenemos, ahí está, AP. S, por acá. Ahí está, jovencitos. Tenemos nosotros esa dimensión. Vamos a decir así. Tenemos acá así. Ese cubito por acá. Ahí está. Tenemos ese cubito de arista 10 centímetros. ¿Ven? Entonces, estamos haciéndolo de diferentes colores para que veamos nosotros. Acá tenemos B, los vértices A, B, C y D, ¿no? Y acá tenemos P, S, R. El escarabajo va a seguir la trayectoria AP. Por acá tenemos AP, PS, SR y RC. ¿Ven? Entonces, decimos nosotros acá, jovencitos, por teoría, jovencitos, cuando hablamos nosotros de rapidez media, cuando nosotros hablamos acá de rapidez media, la rapidez media, jovencitos, tú sabes por la teoría es un escalar. Entonces, acá hablamos de rapidez media. Entonces, mientras que la velocidad media es un vector, y acá tenemos la unidad de la velocidad, la rapidez media es un escalar. Ahora, por definición, diremos acá, la rapidez media, en ese caso, así decimos, mira, la rapidez media se calcula como, acá decimos, el recorrido
entre el tiempo o intervalo de tiempo. ¿Ven? Ahora, jovencitos, pasemos nosotros a reemplazar por acá lo que tenemos. La rapidez con que se mueve ese escarabajo nos dicen 2 centímetros o 10, ¿no? 2 centímetros por segundo. Entonces esto sería 2 centímetros por segundo. Igual, el recorrido, jovencitos. El recorrido sería la suma de las longitudes AP, PS, SR, RC. 10 más 10 más 10 más 10. 10 veces o 4 veces la longitud, 4 aristas. 10 más 10 más 10 y más 10. Pero todo esto en centímetros entre el tiempo transcurrido. Y de esto te das cuenta que los centímetros se van a cancelar. Por lo tanto, acá decimos que el tiempo utilizado sería 40 sobre 2. Pero esto estaría en segundos. Y el tiempo utilizado sería de 20 segundos. ¿Ven? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque las unidades de longitud se van a cancelar. Como estamos comparando centímetros a este lado, centímetros a este lado. ¿Ven? ¿Observas? Entonces, de esa manera estamos llegando a el final de ese ejercicio, ¿sí? Vamos a ver por acá si acá hay algún comentario. A ver, dice Jesús. Profesor, ¿por qué la rapidez no se refería al módulo de la velocidad media? Es que mira, cuando nosotros hablamos de, en este caso, cuando nosotros hablamos de términos que se utilizan para explicar o expresar algunos cambios de posición, se ha establecido en forma convencional velocidad media como un vector. Rapidez media es muy parecido, pero hablamos de un escalar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la velocidad media, el módulo de la velocidad media siempre se dice módulo de la velocidad media. Si le tomo módulo, módulo del desplazamiento de distancia, pero no siempre la distancia va a ser el recorrido. ¿Por qué? Porque van a haber trayectorias donde, por ejemplo, un cuerpo avanza 100 metros y regresa 30. Si un cuerpo avanza 100 y regresa 30, ¿cuánto sería el recorrido? Ah, sería 100 más 30, 130. Pero si él avanza 100 y retrocede 30, ¿cuánto sería el desplazamiento? Sería 70. ¿Te das cuenta? Habría diferencia entre desplazamiento y recorrido. ¿Y cómo mido o cómo marco la diferencia entre uno y otro? Por eso hablamos de desplazamiento como un vector, porque mide la separación efectiva entre dos puntos. Y el recorrido simplemente es la medida de la trayectoria que sigue un cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo hubiera querido calcular acá su rapidez media, tendría que conocer cuál es la longitud de su trayectoria. Y a esa longitud de la trayectoria se le conoce como recorrido. Profe, ¿y siempre el recorrido se va a poder medir? Van a haber recorridos que se pueden medir y hay recorridos que son abstractos, no se pueden medir. ¿Ven? Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Por eso se estableció vector y escalar. Pero cuando hablamos del MRU, la velocidad media y la rapidez media coinciden numéricamente. Numéricamente coinciden. ¿Ya? Eso es la explicación. Vamos a ver acá el problemita número 11 entonces, ¿ya? Vamos a ver por acá el problemita número 11. Vamos a ver. Entonces, mire, en ese problemita número 11, por acá, a ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de rapidez, o sea, rapidez, nos referimos al módulo de la velocidad instantánea. ¿Ve? La velocidad instantánea es un vector que se manifiesta siempre tangente a la trayectoria. La velocidad instantánea es un vector que siempre se manifiesta tangente a la trayectoria. Y
Al módulo de la velocidad instantánea, a él sí se le conoce o se le denomina rapidez, nada más, así a secas. Vamos a ver acá el problemita número 11. Problema número 11. ¿Ya? Entonces, Jesús, cuando hablamos de rapidez o velocidad solamente, nos referimos a la velocidad instantánea, cuando hablan de velocidad. Dice, del enunciado, mira, acá decimos así. Del enunciado. Ahí está. En ese enunciado tenemos lo siguiente, mira. Un automóvil llega a una esquina y da la vuelta en 1,6 segundos, tal como muestra la figura. Si la rapidez del automóvil permanece constante igual a 4 metros por segundo, ¿cuál es el módulo de la aceleración media? Entonces, jovencitos, acá decimos, tenemos nosotros una esquina. Entonces vamos a dibujar acá esa esquina. Y por acá tenemos así, mira, una esquinita por acá. Una esquina por acá. Ya está. Tenemos acá una esquina. Así y así. Ahí está. A esa esquina está llegando un auto. Un auto está llegando a esa esquinita. Ahí está. Acá tenemos un auto que tiene una rapidez 1. Justo en ese punto, llegando a esa esquina, y se mueve con rapidez constante, dice. Pero luego va a doblar. Ahí está. Y tenemos por acá. Acá tenemos una rapidez 2. ¿Ven? Acá nosotros decimos y tenemos lo siguiente. Ahí está. Entonces, llega a esa esquina y da la vuelta. Es el mismo cuerpo, la misma partícula o móvil. Ahí está. Entonces, jovencitos, cuando a mí me piden calcular, decimos nosotros así, mírame, por teoría, todo es teoría, jovencitos, ¿ah? Nada, ningún problema se hace sin la teoría. La teoría es fundamental. Entonces, nosotros sabemos por definición que la aceleración media, ¿cómo se define, jovencitos? La aceleración media por acá será así. Acá decimos, ahí está. Cuando nosotros queremos definir aceleración media, esto mide la rapidez con la que cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. Esa es la definición de aceleración media. Pero en el problema te piden calcular el módulo de la aceleración media. ¿Ven? Entonces nosotros decimos el módulo de la aceleración media será el valor absoluto, ahí está, del vector. Entonces, cuando nosotros hablamos de módulo de la aceleración media, o primero decimos aceleración media, ahí está, a esto le llamamos 1. Jovencitos, la aceleración media se define como la velocidad final, 2, menos la velocidad 1 al inicio, sobre el intervalo de tiempo. O tiempo transcurrido, ya está. Profe, pero a eso le debo tomar módulo, ya está. Algunos dirán, profe, pero si le tomamos módulo, se van a eliminar, porque las rapideces son iguales. Pero ojo, mira, acá hay que tener mucho cuidado. Módulo por acá, ya está. Entonces, por acá nosotros vamos a decir, a ver, los vectores. Acá decimos, el módulo de la aceleración media, o solamente le ponemos así, ya está, ya es módulo, esto es igual. A ver, la velocidad, oh, jovencitos, la rapidez es constante y es 4 metros por segundo. V1, 4 metros por segundo, V2, 4 metros por segundo. Entonces V2 será así como vector, 4i metros por segundo menos V1, que está hacia arriba. Esto sería 4j metros por segundo. Y a eso le voy a sacar valor absoluto, ¿ven? El intervalo de tiempo me dicen que es por dato 1,6. 1,6. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí nosotros decimos, a ver, ¿no es cierto, jovencitos, que podemos extraer el 4
Ahí está. Si nosotros elevamos al cuadrado, factorizamos 4 y me queda I menos J, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto sería 4 raíz de 2. Ahí está. Y todo esto sobre el 1,6. Esto está en metros por segundo y él en segundos. Por lo tanto, el módulo de la aceleración media va a ser igual. ¿No es cierto, jovencitos, que eso sería 40 entre 16? Y en ese caso, 40 entre 16 sería, ¿cómo está en las claves? Vamos a ver cómo lo adecuamos. Eso sería 40 entre 16, sería 2,5, mira. 2,5 raíz de 2. Esto en metros por segundo cuadrado. Y eso sería la respuesta, jovencitos. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería la respuesta. ¿Estamos claros, jovencitos? Esperemos que sí. El problema 12 es muy parecido a él y vamos a pasar ahora a ver los problemitas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos problemas de MRU, ya sabemos que la velocidad siempre es constante. A ver, ¿qué nos dice por acá? Valeria dice, la rapidez media es lo mismo que rapidez. No. La rapidez media es un escalar. La rapidez media es un escalar recorrido entre tiempo. Entonces, tú sabes que un escalar no tiene dirección ni sentido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, rapidez, solamente cuando hablamos rapidez nos referimos a el módulo de la velocidad instantánea. A ver, otra vez, cuando hablamos, profe, de rapidez, nos referimos al módulo de la velocidad instantánea. Cuando hablamos de rapidez media, es un escalar recorrido entre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de velocidad media, desplazamiento entre tiempo. Eso es lo que tú tienes que tener claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. A ver. ¿Por qué no sería, me dice Lorenzo, 4i más 4j? ¿Por qué? Porque mira, ve. Por definición, la aceleración media mide el cambio de velocidad y todo cambio es final menos inicial. ¿Ves? Final menos inicial. Toda variación o cambio es final menos inicial. Al final es V2 y al inicio es V1. Entonces V2 es 4i positivo porque está a la derecha. Menos, acá sería 1, pero 1 está hacia arriba y sería 4j. Pero como en la ecuación va con menos, menos 4j. Por eso ve el signo menos. Acá hablamos de cambio, variación. Entonces final menos inicial. ¿Te das cuenta? Profe, si el móvil 1 hubiera estado hacia abajo y después hacia la derecha, final menos inicial, ahí se hace positivo. Pero según la regla es final menos inicial. Esto se puede entender cuando tenemos un gráfico en una curva. Ahí podemos ver que la aceleración media siempre apunta a la concavidad, igual que la aceleración instantánea, jovencito, ¿ya? Entonces, el módulo de la aceleración, mira, la aceleración media como vector flechita. Pero si le tomo valor absoluto, módulo del cambio de velocidad. Profe, al intervalo de tiempo, ¿por qué no le pone módulo? Porque el tiempo nunca, esa variación nunca es negativo, porque el tiempo siempre avanza, nunca se detiene ni retrocede. Por eso ese intervalo de tiempo siempre es positivo. ¿Ya? Vamos a borrar entonces, jovencitos. Vamos a borrar por acá. A ver qué me dice Valeria. Allá. Valeria me había comentado de que la rapidez es lo mismo que rapidez media. No. La rapidez es el módulo de la velocidad instantánea y la rapidez media es recorrido entre tiempo. Son dos términos diferentes. A ver. Para el problemita número 12, un ciclista se desplaza en línea recta con una rapidez constante de 15 metros por segundo. Ahí está. Debido a un bache de la trayectoria, se ve obligado a girar 32 grados el timón de la bicicleta. Si la maniobra tarda 0,15 segundos sin cambiar su rapidez, o sea, la rapidez al inicio y al final sigue siendo la misma,
Me piden la aceleración media, me piden el módulo de la aceleración media. ¿Ah? Ajá, eso es el módulo, es el módulo. Ajá, ¿por qué? Por la definición, Daniel, mira. Aceleración media, cambio de velocidad entre tiempo, ¿correcto? A ver, vamos a ver por acá. Ajá, ahí trabajas con un triángulo isósceles. Ajá, muy bien, Darien. Ajá, correcto, correcto. A ver. En el problema 9 en el texto me dicen solo rapidez. Y yo pienso que es el módulo de la velocidad instantánea. En el problema número 9 te dicen, mira, con rapidez constante te dicen. Si es rapidez constante, por las aristas de una caja cúbica, te dicen rapidez constante, entonces tú consideras que te hablan de la rapidez media. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando voy de AP, PS, SR y RC, estoy hablando de describiendo la trayectoria, que sí, la longitud de la trayectoria y eso es recorrido. Por lo tanto, si te hablan con una rapidez constante, entonces tú puedes decir, profe, pero cuando la rapidez es constante, entonces ahí nosotros decimos, cuando la rapidez es constante, entonces decimos que la velocidad instantánea coincide con la velocidad media, cuando la rapidez es constante. Entonces, cuando ahí te dicen, ¿no? Un escarabajo se encuentra moviéndose con una rapidez constante de 2 centímetros por segundo, pero te están hablando del escalar. Ojo, cuando te hablan de velocidad media, módulo de la velocidad media, no te dicen rapidez. Entonces, cuando te hablan de rapidez constante, hablamos de la rapidez media. ¿Ya? A eso se refiere, ¿correcto? Vamos a ver por acá. A ver. Claro, cuando te dicen rapidez constante, el módulo de la velocidad, pero no hablamos de velocidad constante, Daniel. ¿Por qué no es la velocidad constante? Porque te das cuenta que de AP la velocidad tiene un sentido hacia abajo y de PS tiene un sentido a la derecha, de SR tiene un sentido hacia adentro y RAC hacia arriba. Entonces la velocidad no es constante porque está cambiando de sentido. Y si hablamos de rapidez o velocidad constante, tiene que ser la misma dirección y sentido. Velocidad constante por tramos. Pero si hablamos de rapidez, no importa la dirección y el sentido. Solamente de AP, de PAS, SR y RC se mueve con una rapidez. ¿Ve? No tiene dirección ni sentido. El valor numérico de la velocidad es constante. ¿Ve? ¿Correcto? Vamos a ver por acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar por acá. Vamos a iluminar un poquito el espacio para que se pueda ver mucho mejor. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver acá el problemita número 13. En el problemita número 13 hablamos de un problema de MRU. Entonces acá decimos nosotros, jovencitos, el ejercicio número 13. Ahí está. En ese ejercicio número 13, ¿qué decimos? Una partícula en el instante t0 se encuentra en la posición 3i menos 6j. Si su velocidad es 2i más 3j metros por segundo, como estamos en el MRU, tendrían que decirme su velocidad constante es 2i más 3j. Calculen qué instante en segundos la partícula cruza el eje X. Entonces, nosotros decimos por acá, primero decimos acá del enunciado. ¿Ven? Del enunciado. Ahí está. Diremos acá, por jovencitos, por el movimiento rectilíneo uniforme, por el MRU, nosotros decimos acá lo siguiente, mira, por el MRU, ahí está. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, jovencito, mira, en el MRU, la velocidad media e instantánea, tú dices así, ve, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Y esto es lo mismo que poner velocidad en el MRU.
Profe, ¿y cómo se define la velocidad? La velocidad se define como el cambio de posición. ¿Sabes tú muy bien esto? ¿Qué es el cambio de posición? Ahí está, el desplazamiento por intervalo de tiempo. Profe, pero esto parece lo que es velocidad media. Claro, velocidad media, velocidad instantánea. La velocidad instantánea coincide con la velocidad media en el MRU. Ahora, a partir de ello decimos así, luego, ahí está. ¿No es cierto, jovencitos, que esto también es igual a la posición final menos la posición al inicio? Ahora hablamos de posiciones por intervalo de tiempo o tiempo transcurrido. ¿Ven? A partir de ello despejo la posición final. Mira, la posición final, lo que decíamos ecuación de la recta, ¿no? Es igual a la posición al inicio más el producto de la velocidad por el intervalo de tiempo o el tiempo transcurrido. Y esta es la ecuación de la recta. Variable dependiente, intercepto, pendiente de la recta, intervalo de tiempo. Pero, en este caso, tú sabes que en el problema nos dicen así. ¿Ve? Acá nos dicen lo siguiente. En ese problemita dice, en T0, bueno, profe, cuando decimos acá, cuando el tiempo inicial es 0, hablamos de la posición al inicio. Y la posición al inicio, por el dato es 3i menos 6j, mira. 3i menos 6j. Eso es la posición al inicio para el instante t0. Conozco la velocidad. Ahora, decimos así. Esta posición final es igual a la posición al inicio, que sería 3i menos 6j. Esto sería más. ¿Cuánto es la velocidad, jovencitos? La velocidad es 2i más 3j. Acá sería así, ve. 2i más 3j. Por el intervalo de tiempo, que sería el tiempo final menos el tiempo al inicio. ¿Te das cuenta? Muy bien. Profe, pero acá cuando hablo de posición final, estamos de acuerdo que acá tenemos las posiciones X, Y. Entonces, esta posición final va a tener una componente en X más una componente en Y. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Me dicen, del enunciado, ¿qué nos dicen? ¿En qué momento la partícula, en qué instante la partícula cruza el eje X? Decimos, esto sería así, ve, 3i menos 6j más, acá sería 2i más 3j por el tiempo final solamente, porque el tiempo al inicio es 0. Entonces decimos, sí, corta la partícula o móvil, ¿no? Partícula o móvil. Si corta la partícula el eje X, si corta la partícula el eje X, entonces, por acá diremos, entonces, la coordenada Y tiene que ser igual a 0. La coordenada Y igual a 0. Entonces, digo acá, decimos así, a ver, decimos Y sub J es igual, las coordenadas de Y sería así, menos 6J, ahí está, más 3J por el tiempo final. Pero según el dato, el I debe ser 0, esto debe ser 0. Por lo tanto, de acá despejo el tiempo final. ¿Vean? Por lo tanto, jovencitos, el tiempo final, ¿cuánto debe ser? Debe ser 2
segundos. O sea, en el instante t2, la partícula corta el eje X. Si corta el eje X, la coordenada en Y debe ser 0. Y eso sería mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta sería 12. Eso es un problema de examen de selección. Profe, ¿qué es el examen de selección? Es el examen que dan los alumnos que postulan a la pre para competir por un ingreso directo. Compiten por el ingreso directo a la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, para poder postular para un ingreso directo tienes que dar un examen. Ese es el examen de selección, que justamente se va a dar el día miércoles, pasado mañana. Entonces de ahí seleccionan a los alumnos que aprueban ese examen, entonces entran a competir entre ellos, ¿no? Por una plaza directa, sin dar ordinario. Pero para eso hay que tener pues una buena base, jovencito. No es recomendable que vayan pues los alumnos de frente, ¿no? a probar suerte en la CEPRE, ¿no? Tienes que ir con base ya, porque en CEPRE vas a competir con alumnos que ya tienen, pues, ¿no? Ya tienen experiencia. Entonces los profes incluso en la CEPRE Uni ya no te hacen pues una teoría así como por ejemplo lo hacemos nosotros, ¿no? Detallado y ordenado, no. Allá los profes de la CEPRE creen, ellos tienen por creencia de que el alumno que llega a la CEPRE ya conoce la teoría y solamente va a practicar. Entonces incluso la teoría a veces la hacen muy rápida o a veces recortan parte de la teoría porque simplemente creen que el alumno ya sabe y solamente va a competir con la parte práctica. Problema número 15, problema de selección. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, buscar información antes de querer pues lograr un ingreso por CEPRE, ¿no? Hay que primero averiguar qué es lo que necesitas saber para poder estar en la CEPRE, ¿no? Entonces muchos se aventuran y después pues se dan con la ingrata sorpresa de que les faltaba y que de repente pues no lo aprovecharon, ¿no? Una buena inversión es cuando aprovechas el tiempo en permanencia ahí. Pero cuando te hacen volar, comienzan a volar, entonces es porque justamente pues no estaban listos para poder estar en la CEPRE, ¿no? Entonces hay que averiguarse primero, jovencitos, tener una buena base, tener un buen cuaderno, tener pues un material tanto para la parte teórica como la parte práctica y luego de eso puedes ir a buscar un cupo por la CEPRE, ¿no? Ingreso directo, pero teniendo buena base, ¿ya? Entonces, jovencitos, vamos a ver por acá. Tenemos así. Esto es 9. Esto es 99. Y esto es 120. Acá, jovencitos, vamos a ver la respuesta. Bueno, en la respuesta que tengo yo había que hacer una corrección, pero ojalá que ya se haya corregido y ustedes lo tengan corregido, ¿eh? Ahí está. Esto me indica la velocidad de la partícula, ¿eh? O sea que la partícula sigue esa trayectoria. Mira. Esta es la trayectoria que sigue la partícula. Entonces, por acá, esa partícula se mueve. Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Lo dice así. Dice, la figura muestra la posición en el instante t10. O sea, cuando, a ver, ¿cuánto decimos acá? En el problemita número 15 nos dicen, la figura muestra la posición en el instante t10. O sea, en ese instante, el tiempo es el tiempo final, ahí está, es igual a 10 segundos. Este es el tiempo final, o el tiempo 2 también podemos decir, ¿no? Ya está, en el instante t10 es la posición que nos indican. Ahora, nos dicen también que el móvil con MRU, si es MRU, velocidad constante, nunca cambia su dirección ni sentido. Velocidad constante, dice si el móvil tiene una rapidez. En el MRU, la rapidez es el módulo de la velocidad instantánea o el módulo de la velocidad media. Esto solo en el MRU. Entonces, por acá decimos así, del enunciado.
Por acá decimos nosotros del enunciado. Ahí está. Del enunciado. Jovencitos, la rapidez es igual a 72 kilómetros por hora. Profe, pero en ese caso yo debo calcular esa rapidez, pero en metros por segundo, factor de conversión, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, por 5 sobre 18. Y esto, jovencitos, me sale 20 metros por segundo. Esa es la rapidez que presenta esa partícula. Profe, pero en el problema me piden calcular la posición en el instante t0. Y la posición es un vector. La posición final, mira, si este es el tiempo final, esto será la posición final. ¿Y cuál es la posición final? 99i más 120j. Entonces, decimos nosotros acá. A ver, decimos así, jovencitos. Y diremos así, otra vez, por teoría. Ahí está. O por definición de velocidad en el MRU. ¿No es cierto que nosotros decimos que la velocidad por el intervalo de tiempo más la posición al inicio, ¿no es cierto que esto es la posición final? Por teoría del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Te das cuenta? Por teoría del MRU, la posición final es posición inicial más velocidad tiempo. Pero, jovencitos, si a mí me piden el intervalo o la posición en el instante t0, si el tiempo final es 10, el intervalo de tiempo es 10. Profe, ahora la velocidad como vector, si yo lo tengo como módulo, que es 20 metros por segundo, ¿qué hacemos? Para eso, justamente, jovencitos, como puedes observar, te dan estas coordenadas. ¿Por qué? Este angulito se conoce, ¿no, jovencitos? 90, 120. 3 por 30, 4 por 30. Él sería 5. Mira, esto sería 3 por 30, 4 por 30. Por lo tanto, este angulito sería 53 grados. Y si ese angulito es 53, esa velocidad tiene un componente horizontal. Si la rapidez es 20, entonces si él es 20 y el ángulo es 53, él es 5 por 4. Él es 3 por 4 y 4 por 4. Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a completar más esta velocidad. Ahí está. Acá tenemos la rapidez. Ya está. Ahí está. Entonces, jovencitos, ¿no es cierto que esa rapidez tiene una componente horizontal por acá y una componente vertical por acá? Ahí está. Esta componente horizontal, este angulito vale 53. Y componente vertical, como él es 20, él será 16 y él será 12. ¿Ven? La componente de la velocidad. Y esto es para el tiempo final. Y ese tiempo final es 10 segundos. ¿Ven? Entonces, jovencitos, vamos a reemplazar acá. Cuando hablamos de la velocidad, ahí está. Esa velocidad sería, así mírame, 12i más 16j. Y todo esto por el intervalo de tiempo. Si piden desde el tiempo t0 hasta t10, el intervalo de tiempo es 10. Más la posición al inicio igual a la posición final. ¿No es cierto que esto sería 99i más 120j? ¿Te das cuenta? Reemplazamos, jovencitos. Vamos a ver si se observa ahí, si no lo hacemos en la parte superior derecha. ¿Ya? Estamos reemplazando solamente. ¿Ya? A ver. Sí nos alcanza, jovencitos, para colocar ahí G. Meiji Jr. Ajá. Entonces, vamos a poner acá, despejamos la posición al inicio, jovencitos, y diremos así,
Por lo tanto, la posición al inicio va a ser igual. A ver, mira, 120i o 12i por 10, 120i pasa a restar. Y esto sería menos 21i. Ahora, 160j pasa a restar a 120 y me queda menos 40j. Y todo esto en unidades de metros. Y esto sería la respuesta. ¿Ve? Ya está. Eso vendría a ser la solución para este ejercicio. Ahí está. Y por acá. Listo. Eso sería, jovencitos, la aplicación de lo que es la definición del MRU. Profe, como yo estaba leyendo los comentarios de algunos de ustedes, jovencitos, que decían pues que ustedes se habían tenido ya una base, se han preparado, pero que en la academia donde ustedes se habían preparado no les habían enseñado todos estos conceptos y partes de la teoría, ¿no? Lo que pasa, jovencitos, es que, por ejemplo, nosotros estamos dedicados a la preparación en el sistema CEPREUNI, o sea, basados en el sistema CEPREUNI es como nosotros estamos enseñando. Enseñamos como te enseñan en CEPREUNI, pero nosotros ahondamos más en teoría y lo hacemos más, como puedes ver, en más tiempo, para que el alumno pueda practicar, concentrarse bien en su teoría y tener una buena base teórica y aplicarlo en forma práctica. ¿Ve? En CEPRE es más rápido. ¿Por qué? Porque como te digo, ¿no? Los alumnos ya tienen base, van a competir, entonces los profes corren más. Pero el alumno que está formándose acá va a tener toda la teoría que necesita para poder resolver cualquier situación y cualquier pregunta teórica. ¿Correcto, jovencitos? Vamos a ver entonces el problema 16, también es lo mismo, va de A hasta B, trayectoria de MRU y puedes conocer el ángulo, ¿no? Desde A hasta B formas tu triángulo rectángulo y ahí conoces la vertical, la horizontal y ahí puedes obtener el ángulo que está formándose para poder descomponer a esa velocidad. Ahora, vamos a ver por acá el problemita número 17, jovencitos. El problemita 17 son problemas que vienen pues en los exámenes. Un tren se desplaza a 36 km por hora. Al ingresar a un túnel de 300 metros de longitud, demora 50 segundos en salir. ¿Cuál es la longitud en metros del tren? Mira, hay dos formas para resolver ese tipo de problemas. Podemos hacerlo por gráficas o podemos hacerlo por la forma tradicional, por ecuaciones. Entonces vamos a hacer los dos casos, ¿ya? Para ese problemita 17. Mira, vamos a ver acá, problema número 17. En ese ejercicio 17, como te repito, lo vamos a hacer de dos formas. Problema 17. Decimos acá decimos, jovencitos, del enunciado. Acá decimos así, del enunciado. Primer método. Ya está. Entonces, vamos a ver. En ese primer método nos dicen un tren va a cruzar un túnel. Entonces, tenemos así, el primer método será aquel. Tenemos acá, ahí está, una carretera horizontal. Y acá tenemos un túnel, mira. Ahí está. Acá tenemos un túnel. En ese túnel, vamos a ver por acá, vamos a tener por acá a un tren. Acá nos dicen, un tren se desplaza a 36 km por hora al ingresar a un túnel de 300 metros de longitud. Esto es el túnel de 300 metros de longitud. Ahí está. Este túnel tiene una longitud de 300 metros. Y ese trencito estará por acá. Mira, vamos a dibujarlo por acá. Cuando ese tren está entrando y cuando ese tren está saliendo del túnel. Acá. Cuando está entrando. Ahí está.
cuando está entrando a ese túnel, ahí está. Profe, en ese caso no tenemos la longitud del tren, entonces le ponemos acá una longitud tal como L. Pero ojo, este tren tiene una rapidez que le voy a llamar V. Ahora, cuando ese tren sale del túnel, ahí está. Cuando ese tren sale del túnel, por acá, lo hace con la misma rapidez. Con la misma rapidez. Ahora bien, profe, ahora en ese caso nosotros decimos por acá, no conozco la longitud del tren, entonces como no conocemos la longitud del tren, le vamos a llamar una longitud, ahí está, una longitud L. Y por acá una longitud L. Ahora, ese tren, vamos a decir acá, mira, acá tenemos un puntito en la parte delantera de ese tren, el punto 1. Y cuando ese punto 1 está por acá, ya cruzó completamente a ese... Mira, cuando está por ingresar, comienzo a contar el tiempo. Y cuando está en esta posición, cuando todo el tren pasó por el túnel, entonces ahí transcurre ese tiempo que nos dan como dato. Este tiempo T, en este caso es de 50 segundos, nos dice, ¿no? Ese tiempo es de 50 segundos, ¿eh? Cruza completamente ese túnel en 50 segundos. Entonces, ese punto 1 no es cierto que ha recorrido todo este tramo. Ahí está. Esta es la longitud recorrida. A esto le llamamos distancia. ¿Ven? Entonces decimos, primero, decimos, la rapidez nos dicen que es igual a 36 kilómetros por hora. Jovencitos, ¿no es cierto que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, esto es por 5 sobre 18, factor de conversión? Y esto sería 10 metros por segundo. Ahora diremos nosotros así, mira, por el MRU. En forma escalar, ¿cómo es así? Distancia recorrida es rapidez por tiempo. Sí, ya está. Pero da la casualidad, jovencitos, de que esa distancia es 300, la longitud del túnel, más la longitud del tren. Y esto es igual a la rapidez, que es 10, por el tiempo, que es 50. ¿Te das cuenta? Esto es 500. Por lo tanto, la longitud del tren sería de 200 metros. Decimos acá, L es la longitud del tren. Ahí está. ¿Ven? Listo. Eso sería mi respuesta con ese primer método de solución. Ahora, vamos a ver el segundo método. ¿Y cuál es el segundo método? El método de gráficas, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar. ¿Por qué? Porque hemos visto gráficas y funciones, y ahí hemos visto cómo se trabajan las ecuaciones de las rectas para poder trabajarlo en cinemática. Vamos a borrar este ejercicio número 13 para ver el segundo método, y tú eliges, pues, ¿no?, el método que más te convenga o que más entiendas, ¿no? Vamos a poner acá, voy a borrar. Decimos, segundo método, problema 17, el segundo método. El segundo método va a ser por gráfica. Gráfica. Velocidad, tiempo. Ahí está. Mediante este segundo método, vamos a ver. Por una gráfica, velocidad, tiempo. Mira, acá decimos nosotros, del enunciado. ¿Te acuerdas que en ese enunciado me dicen un tren que se mueve con velocidad o rapidez constante de 36 kilómetros por hora?
cruza un puente, un túnel completamente en 50 segundos. Mira, cuando nosotros nos vamos a la gráfica, velocidad, ahí está, la velocidad, en este caso en metros por segundo. ¿Por qué? En metros por segundo. Porque nos hablan de la longitud del túnel en metros. Y acá el tiempo está en segundos. Dice, ese tren se mueve con rapidez constante, 36 kilómetros por hora, o sea, 10 metros por segundo. Decimos que él se mueve con rapidez constante. Ahí está, 10 metros por segundo. Y me dicen que en 50 metros cruza completamente ese túnel. Entonces por acá, para el instante de tiempo, 50, jovencitos, el área que me representa. ¿Te acuerdas que tú en tu teoría has dicho que el área, ¿no es cierto, jovencitos, que sería el desplazamiento? Profe, pero el desplazamiento es un vector, pero el área también nos representa un vector. Pero, como la trayectoria es en un solo sentido, si tú le tomas módulo al área, sería el módulo del desplazamiento. Y el módulo del desplazamiento, ¿no es cierto que sería la distancia, sí o no? El módulo del desplazamiento es la distancia, entonces tú dices por acá. Ahí está. Jovencitos, tú dices acá, el área es igual a la distancia. O sea, distancia es el módulo del desplazamiento. El módulo del área es la distancia. A ver, área, módulo del área es distancia, porque en una gráfica velocidad-tiempo, el área es el desplazamiento. Pero el área es la distancia. Ahora yo te pregunto, el área, ¿no es cierto que sería 10 por 50? Esto sería 10 por 50 o 50 por 10, 500. Esto es igual. La distancia. Y no es cierto que la distancia que va a recorrer ese tren es la longitud del túnel más la longitud del tren. O sea, sería 300 más L, que es la longitud del tren. Entonces, de acá, jovencitos, ¿cuánto sale L? L vuelve a salir 200 metros. ¿Te das cuenta? 10 por 50, 500. L, 200. Lo mismo, mira. Pero trabajamos más allá. Con la gráfica es al toque. Ya sabes, el área en una gráfica velocidad-tiempo es un vector, desplazamiento. Pero si le tomamos módulo, se convierte en distancia. ¿Correcto, jovencitos? Ajá. Vamos a ver. Claro. Así ha venido en la misión, jovencitos. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, a ver por acá, me dice, a ver, Lindsay, buenas tardes, acá nos dicen, Meji, a ver, claro, el problema depende de las características del problema y depende de cuánto practiques tú. Cuando tú más practicas, te vas dando cuenta y vas relacionando los problemas que vas desarrollando con los problemas que se te van poniendo al frente. Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes plantear tu solución. ¿Ven? Usualmente los problemas de exámenes de admisión son para hacerlo por gráficas. Muy raras veces para hacerlo por ecuaciones. Pero a veces el alumno se va a lo seguro. A veces por gráfica como que no capta muy bien o por falta de práctica no lo domina muy bien. Entonces se va a la parte de fórmula, pues. Y con la fórmula tiene que salir sí o sí, claro. Ahí también tienes que ser rápido operando, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Mira, vamos a ver acá el problemita número 19, pero ese problemita número 19 lo voy a hacer por acá. El problemita número 19. Ya está. En ese problemita número 19, diremos acá nosotros, mira, problema de admisión, ¿ah? Acá decimos nosotros del enunciado. Tenemos una gráfica. A ver, del enunciado. Ahí está. En ese enunciado nos dicen, se tiene un recipiente de base cuadrada de 40 centímetros de lado, en el cual está cayendo agua, ¿no? de esa cañería. Entonces vamos a dibujar acá ese recipiente, por acá, ¿sí? Tenemos acá ese recipiente.
por acá. Ahí está. Tenemos un recipiente de base cuadrada. Por acá, por acá. Ahí está. Ahí, jovencitos, tenemos nosotros ese recipiente. Ahí está. Me dicen que esto es de 40 centímetros por 40 centímetros. Base cuadrada. Muy bien. Pero, ¿qué más nos dicen? Tenemos una varilla ahí, ¿no? Tenemos ahí una varilla. Por ejemplo, nos dicen, en un recipiente de base cuadrada, el nivel del agua... jovencitos, acá vamos a tener mucho cuidado con el enunciado cuando nos hablan del nivel del agua. Acá tenemos esa barrita que viene por acá y llega al fondo. Y por acá tenemos así. Ahí está. Ahí está, tenemos esa varilla, ya está. Pero, ¿qué nos dice, jovencitos, cuando te dicen? Dice, si el nivel del agua tiene una rapidez, nivel del agua, profe, ¿a qué se refieren con el nivel del agua? Ese cañito está operando por acá, el cañito está operando por acá. De acá está cayendo agua. Ahí está la cañería. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Y de acá está cayendo el agua. Ahí está. El agua está cayendo. El agua cae, jovencitos, y nos dice lo siguiente. El nivel del agua, dice, si el nivel del agua tiene una rapidez. Profe, cuando me hablan del nivel del agua, es la vertical. La rapidez con la que sube el agua, acá decimos, la rapidez, el nivel del agua tiene una rapidez. ¿Ve? Esta rapidez es de 1 metro por segundo, 1 centímetro por segundo. Profe, se cae el agua y el nivel va subiendo en forma constante a razón de 1 centímetro en cada segundo. Y nos dicen, y el recipiente se llena en 1 minuto. Profe, entonces, si él se llena en 1 minuto, entonces podemos conocer cuánto es esta alturita. Mira, si el nivel sube a razón de 1 centímetro por segundo, 1 minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, esta alturita h debe ser 60 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Porque me dicen que este recipiente se va a llenar en 1 minuto. Por lo tanto, el tiempo que tarda en llegar el nivel desde la parte inferior hasta la parte superior es de 1 minuto. 60 segundos. Por lo tanto, tú sabes que la distancia es rapidez por tiempo. 60 por 1, 60. Ahí está. Ahora, nos dicen, la rapidez mínima constante en centímetros por segundo con la que debe avanzar la hormiga inicialmente en el fondo. Acá está la hormiguita. Ahí está. Entonces, la rapidez mínima con la que él debe avanzar, ahí está. Esta es la rapidez 1, con la que esa hormiguita debe avanzar, ahí está. Para no mojarse, no es cierto, el tiempo en que tarda en llenarse es el mismo tiempo en que la hormiguita debe moverse. Y no es cierto, jovencitos, que este tiempo también va a ser igual a 1 minuto.
El tiempo que tarda en llenarse es 1 minuto. En 1 minuto, él debe llegar a la superficie. Pero, no es cierto, jovencitos, que a esta barrita va a tener una distancia tal como D. Desde que parte hasta que llega al borde D. Pero, ¿cómo calculamos D? Tú sabes que como este es un recipiente de base cuadrada, esta diagonal se conoce. Ahí está. Como esto es 90 grados, ahí está. Entonces esto vendría a ser 40 raíz de 2 centímetros. ¿Ven? Pero la alturita con esa diagonal son perpendiculares. ¿Te das cuenta? Vertical, horizontal, perpendiculares. Entonces de por Pitágoras. Luego decimos, luego, mira, por el movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que se cumple por el MRU. ¿No es cierto, jovencitos, que por el MRU yo quiero distancia o tengo el tiempo y tengo la distancia? Mira, decimos, la distancia, ¿no es cierto que será la raíz cuadrada de 40 raíz de 2 al cuadrado más 60 al cuadrado? Eso está en centímetros todo. Ya está. ¿No es cierto, jovencito, que si acá factorizo 20 y acá factorizo 20 me queda 2 raíz de 2? Si factorizo 20 me queda 3. Entonces sería 9. Esto sería 20. Factoricé 20. Raíz de 3 al cuadrado 9. Y acá tengo 8. Esto me saldría 20 raíz de 17. 20 raíz de 17 centímetros. ¿Ven? Eso sería esa diagonal. Acá decimos, jovencitos, por lo tanto, la rapidez 1 mínima es distancia sobre tiempo. En este caso sería así. 20 raíz de 7, acá sería así, mira. 20 raíz de 17 sobre el tiempo que vale 60. Y esto sería raíz de 17 sobre 3 en centímetros por segundo. Y esto sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Es simplemente ir observando y entendiendo bien el enunciado. Nivel vertical. ¿Correcto? Ahora, profe, el problema número 20, ¿cómo lo haría? Problema de la pre. Problema. En la figura dice, se muestra una hormiga en la mitad de una varilla. ¿Ven? El problema dice, en la figura se muestra una hormiga en la mitad de una varilla. A ver, ¿qué me dicen? G. Mellin. ¿De dónde sacaron ese examen del 98? Yo solo encontré del 2000 en adelante. Claro, lo que pasa es que uno va recopilando información y de exámenes pasados. Hay libros de exámenes de admisión antiguos, ¿no? Entonces no lo van actualizando, van recopilando información de exámenes nuevos y los antiguos del 2000 atrás lo van dejando de lado. Y eso pues al final pues viene, ¿no? Viene. Alejandro, a ver, determine la rapidez mínima y no solamente determine la rapidez. Claro. Porque cuando te dicen la rapidez, por ejemplo, mínima, para que no se logre mojar la hormiguita, porque esa es la rapidez mínima que debe tener. Pero ¿qué pasa si se mueve con una rapidez raíz de 17, por ejemplo, cuartos? O medios, sería más rápido. Esta es la rapidez cuando él llega justo a este borde, el agua llega también a ese borde, por lo tanto, esa hormiga no se moja. Para cualquier rapidez mayor a él, nunca se va a mojar. Entonces, cuando él tiene esa rapidez, está a punto de mojarse cuando llegue a este borde. Por eso hablamos de rapidez mínima, que debe tener para que no se moje. ¿Ven? Y si el agua sube más rápido que él, simplemente no va a llegar al borde, porque al final se va a ahogar. Esa es la idea, ¿correcto? Ahí me dicen rapidez mínima para que la hormiga no se moje. Entonces, cuando el nivel de agua justo llega al borde superior, justo la hormiguita también llega ahí. Entonces no se logra mojar. Esa es la interpretación de ese problema.
El problema número 20, jovencitos, dice, en la figura se muestra una hormiga en la mitad de una varilla que se encuentra en una pecera inicialmente vacía. Cuando la pecera comienza a llenarse con agua a razón de 400 raíz de 2 centímetros cúbicos por segundo, la hormiga se ve obligado a ascender por la varilla. O sea, mira, cuando la pecera comienza a llenarse a razón de 400 raíz de 2 centímetros, centímetros cúbicos por segundo, me están dando una variación de volumen respecto al tiempo. Eso de ahí de repente, pues para algunos puede ser de repente algo nuevo, no entienden de repente a qué se refiere aquello. Ese es para saber en cuánto tiempo se llena la pecera. Mira, acá ve. Tenemos nosotros este tiempo. Ahí está. En ese problemita número 20, problema bastante interesante, y justo para ese problema vino en la pre. En ese problema, los profes no se ponían de acuerdo con la respuesta. Y hay dos respuestas. ¿Ah? Si tú lo consideras que a partir de la mitad de la varilla comienza a caminar, cuando comienza a caer agua, entonces te sale la clave avión. Pero luego dice, cuando la pecera comienza a llenarse con agua a razón de 400 raíz de 2 centímetros cúbicos por segundo, la hormiga se ve obligada a ascender por la varilla. Calcular en centímetros por segundo la rapidez mínima constante con la que debe subir la hormiga para no mojarse. Jovencitos, cuando aquel caño está cayendo el agua y la hormiga está en la mitad, cuando el agua cae en forma uniforme, la hormiga ni se da cuenta que está llenándose con agua. Entonces, cuando la hormiga se ve obligado a caminar, a escapar, cuando el recipiente recién se está llenando o cuando el agua ya está por mojar sus patas. Si el agua está cayendo, la hormiga está tranquila en el medio. Pero cuando la hormiga se ve obligado a ascender, cuando el agua está justamente llegando a la mitad, cuando está a punto de mojarse la pata, corre. Entonces, como el recipiente se llena en forma uniforme, la hormiga no avanza cuando el agua comienza a entrar en él, sino cuando el nivel de agua está a la mitad, ahí la hormiga se ve obligado a ascender. Y por eso te sale esa respuesta. Entonces tú dices así, mira, tú dices en ese problemita número 20. A ver, en ese problema 20, ahí está. En ese problema 20, tú dices, volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. Ahí está. Entonces, mira, acá no dice, el agua comienza a ingresar a razón así, mira, 400 raíz de 2 centímetros cúbicos por segundo. Pero no es cierto que ese sería el volumen del recipiente. En ese problema 20 me dicen que las dimensiones son 40 por 30 por 50. Entonces esto sería 40 por 50 por 30, volumen por unidad de tiempo. ¿En cuánto tiempo se llena? Esto estaría en centímetros cúbicos. Por lo tanto, el tiempo en que tarde en llenarse, se va a salir así, ve, 400, con 400 se van, y me queda 150 sobre raíz de 2. Y esto sería 75 raíz de 2 en segundos. En ese tiempo se llena esa pecera. Ese es el tiempo. O sea, esa relación es para saber en cuánto tiempo se llena. Acá me decían que el nivel ascendía a razón de 1 centímetro por segundo y se llena en 1 minuto, por lo tanto la altura 60. Ahora, conozco el tiempo. ¿Qué pasa? Que en ese problema, jovencito, ya tengo el tiempo. Ahora, cuando la hormiga está en la mitad de la pecera, cuando nosotros tenemos acá a esa pecera, mira, cuando tú tienes acá a esa pecerita, ya está. Tenemos acá la pecerita, mira. Ahí está. Igual que el problema anterior, mira. Acá tenemos la pecerita por acá, sí. Ahí está. Por acá
por acá. Y por acá. Ya está. Jovencitos, acá tenemos esa pecerita y las dimensiones son 40, 30 y 50. Y acá tenemos la varilla. Profe, quiere decir que esa pecera se llena en 75 raíz de 2 segundos. Correcto. Se llena en ese tiempo. Acá tenemos la varilla. Ahí está. Ahí tenemos la varilla, ¿ven? Entonces, la hormiga se encuentra en la mitad de la pecera, en la mitad. Ahí está. Ahora, cuando la hormiga comienza a moverse, es cuando el agua está por mojar sus patitas. ¿Ven? Entonces, el nivel de agua está justo por mojar sus patas, porque la hormiga se mueve por instinto, no se mueve simplemente porque apenas ve caer el agua, no, cuando él ve peligrar su vida, ahí es donde él comienza a correr. ¿Ven? Entonces, ahí está. Entonces ya pasó la mitad del tiempo. Hasta acá pasó T medios. Por lo tanto, jovencitos, este tiempo para la hormiguita va a ser T medios. En T medios va a recorrer la mitad de la distancia. Profe, pero esa distancia, ¿cómo lo obtengo? Igual pues que este problema, mira. Si él es 40, 30, ¿no es cierto que esto sería 50? Esto sería así, ¿ve? Esto sería así. Ahí está. Esto sería, ¿no es cierto que es 40, 30? Esto sería 50. Y 90 grados con acá. Entonces esto sería 50, 50, entonces esto sería 50 raíz de 2. Esta distancia sería solamente la mitad de todo. Si él es 50, él es 50, 50 raíz de 2. Luego tú dices así, Luego, la rapidez mínima sería la distancia, vamos a ponerle acá, P, Q. Esto sería la distancia de P a Q entre el tiempo. Pero ese sería el tiempo T medios. El tiempo T es 75 raíz de 2. La distancia de PQ, todo es 50 raíz de 2, esto sería 25, mírame, 25 raíz de 2. La mitad. Sobre T medios, que sería 75 medios por la raíz de 2. ¿Te das cuenta? Se van los raíz de 2, 50 entre 75. 25ava sería 25ava sería 1 y 25ava sería 3. Esto sería ¿cuánto? 2 tercios. Y acá te sale 2 tercios. En centímetros por segundo. ¿Ven? Esa es la explicación, la solución. En la PRI hacen su solucionario, pero lo hacen un poquito más complejo, muy matemático. En cambio acá aplicamos lo práctico nada más. Eso sería la solución para ese problema 20. En el problema número 21, ya estamos jovencitos, justo listos para casi terminar. A ver, vamos a ver en el problema número 21. A ver. Vamos a ver por acá. Problema número 21, ¿ya? Vamos a borrar entonces este segundo método. Vamos a ver por acá. El problemita número 21. Problema 21. Vamos a desarrollarlo con gráficas. Problema 21, jovencitos. Ahí está. En ese problemita 21 nos dicen así, ven. Tenemos una gráfica de velocidad-tiempo. Ya está. Ya sabes que en una gráfica velocidad-tiempo el área me da el desplazamiento. Profe, el área es un vector, el desplazamiento es un vector. Acá trabajamos todo vectorial, jovencitos. En gráficas todo es vectorial. La velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en segundos. Ahí está. Vamos a ponerlo bien, jovencitos, que esté claro. Metros por segundo. Entonces, por acá decimos lo siguiente. Acá nos dicen, tenemos la velocidad de 10 hasta 6. 10 metros por segundo hasta 6.
Ahí está. Y ya está. Mira, acá decimos así. Acá tenemos la velocidad de 10 metros por segundo y acá está el instante T6, ¿no? T6. Y luego la velocidad es menos 4, quiere decir que de 6 hasta 10, ¿no? Se mueve hacia la izquierda. O sea, a mí me dicen, cuando la velocidad es positiva, quiere decir que el automóvil se mueve a la derecha durante 6 segundos. Pero luego de 6 a 10 segundos se mueve hacia la izquierda. Por eso tengo dos regiones. Ya está. Y me dicen, ¿eh? Una partícula se mueve a lo largo del eje X y su velocidad varía de la forma indicada en el gráfico. Calcule la velocidad media de la partícula en metros por segundo. Velocidad media, profe. Acá tenemos un área 1. Área 1, pero no le estoy tomando valor absoluto. Y acá tenemos un área 2. Ahí está. Área 1, área 2. Profe, el área es el desplazamiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si le tomo el módulo al área, se convierte en distancia. Entonces decimos área igual a desplazamiento. Ahí está. Área igual desplazamiento. Por lo tanto, vamos a decir primero por acá. Decimos nosotros así, del enunciado, lo dicen así. Por acá diremos del, mira, del enunciado. Del enunciado. ¿Qué es lo que vamos a tener, jovencitos? Primero, la velocidad media, vector. Y esto sería el, por definición, desplazamiento por intervalo de tiempo. Profe, pero el desplazamiento también sería la suma de las áreas. El área 1 más el área 2. Esto sobre el tiempo transcurrido. Y el intervalo de tiempo es 10 segundos. O tiempo transcurrido. Ya está. Entonces por acá vamos a reemplazar. A ver, quiero ver eso, dirán algunos, ¿no? Ahí está. La velocidad media es el área 1 como vector. Tú sabes que el área 1 está en la parte superior. Esta área es positiva. Esta área es positiva porque el desplazamiento me indica que es hacia la derecha. Esta área 2 es negativa y me indican que el desplazamiento es a la izquierda. El área 1, que sería 60 y más el área 2. Profe, pero el área 2 me indica que el desplazamiento es hacia la izquierda. Entonces ponemos paréntesis y sería 4 por 4, 16, pero sería menos 16, sí. ¿Ven? Sobre el intervalo de tiempo que es 10 segundos. Entonces, jovencitos, 60 menos 16, 44. 44 y entre 10, esto sería 4,4 y en metros por segundo. ¿Ven? 4,4 y. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Dice, calcule la velocidad media de la partícula en metros por segundo y su rapidez media. Bueno, segundo, jovencitos. Segundo. Acá decimos, como segundo paso, me piden la rapidez, mira, la rapidez media. Esto es un escalar. Y la rapidez media, vamos a ponerlo bonito, jovencitos, todo tiene que estar claro, rapidez media. Esto es el recorrido sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Profe, y cuando hablamos de recorrido, profe, ¿qué significa? Esas áreas me indica que él se desplazó a la derecha y luego se desplaza a la izquierda. Por ejemplo, si avanza 100 y retrocede 40, si avanzó 100 y retrocedió 40, su desplazamiento sería 60 nada más. Pero si hablo del recorrido, tendría que decir las áreas también, jovencito, mira. El área 1 más el área 2. Hasta ahí algunos estarán confundidos y dicen, profe, ¿está haciendo lo mismo? No. ¿Qué pasa si al área le tomamos módulo? Ya deja de ser un vector, porque el área en sí es un vector.
Entonces, en este caso, ¿no? Para este caso, las áreas son vectores. Ahí está. Pero si yo tomo el área 1, ya se va el i, sería 60. El área 2 sería menos 16i, pero en módulo sería 16. Entre el tiempo transcurrido, que le llamo t. ¿Eh? Entonces, jovencitos, por acá vamos a decir nosotros lo siguiente. Mira, acá decimos la rapidez media va a ser igual a el recorrido y la suma, lo que avanza más lo que retrocede. Avanzó 60 metros y retrocedió 16. ¿En cuánto tiempo? En 10 segundos. Por lo tanto, esto sería 76 sobre 10, 7,6 metros por segundo. ¿Te das cuenta la diferencia? Escalar, rapidez media. Vector, velocidad media. Entonces la clave sería, bueno, en este caso están al revés las claves, sería 7,6 y 4,4i. ¿Ven? Eso sería, jovencitos. Esperemos que esto esté claro. A ver por acá. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. A ver, nos dice Daniel, por el hecho que la hormiga esté en la mitad de la varilla, quiere decir que está a la mitad del recipiente. Claro, esa es la interpretación. La mitad de la varilla, la mitad del recipiente. Entonces, el tiempo total que tarda en llenarse el recipiente es el mismo tiempo en que la hormiga tendría que recorrer esa longitud, pero como la hormiga está en la mitad, entonces uso la mitad del tiempo, porque el agua ya subió hasta la mitad, ya pasó la mitad del tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda a la hormiga para llegar al punto Q? La mitad del tiempo. En ese tiempo, ¿con qué rapidez debe de movilizarse? ¿Ya? ¿Correcto, Raúl? Vamos a ver por acá otro ejercicio. Vamos a ver por acá otro ejercicio. Estos problemitas bastante interesantes. Mira, esto ha venido en admisión y eso ha venido en la pre. O sea, le cambian solamente en la interpretación, pero si nosotros vamos revisando todos los problemitas que vienen, entonces se nos va a hacer fácil, pues, jovencitos, ¿no? Porque todos los problemas se están circulando en torno a los mismos hechos, ¿no? Solamente cambia la interpretación. Pero eso poco a poco lo vamos deduciendo. Viendo los casos, entonces podemos deducir un nuevo caso. El problema 22 y 23 va quedando para ustedes y ya, jovencitos, estamos llegando a el fin, la culminación de nuestra clase en el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver por acá el problema número 24 y con ese problema 24 estaríamos terminando nuestra clase, nuestra reunión por el día de hoy. Vamos a ver por acá el ejercicio número 24. Ahí está. En ese ejercicio 24 nos dicen lo siguiente, problemita número 24. En ese problemita número 24 nos dicen así, nos dicen 24, dos móviles se desplazan con MRU y sus posiciones varían en función del tiempo de acuerdo a la gráfica adjunta. Halle la posición en que se encuentran en metros. Entonces, nosotros decimos por acá, vamos a hacer la gráfica, mira, la gráfica ahora de posición-tiempo. ¿Eh? Acá tenemos la gráfica de la posición y el tiempo. Ahí está. Acá tenemos la gráfica de la posición versus el tiempo. Ahí está, posición-tiempo. Entonces por acá nosotros decimos así, posición para 80-16, profe, pero ese problema me parece que lo hemos visto en gráficas y funciones. Esto sería 80, esto sería 16 y esto es para el móvil A. ¿Ven? Y para el móvil B tenemos menos 128. Ahí está. Acá tenemos menos 120 y 8. Y esto corresponde al móvil B. Profe, me dicen, ¿te acuerdas que nosotros en gráficas y funciones te enseñamos a resolver, encontrar la función o la recta afín? Acá. ¿En qué tiempo tienen igual velocidad? Este es el tiempo que me piden calcular. En ese tiempo t sub 0, ambos poseen o están en la misma posición. Ahí está. Este sería el punto común. Y esto sería la posición común para A y para B. Ahora, vamos a decir así. Recordemos, jovencitos, decimos acá, por teoría, jovencitos,
¿Te acuerdas que la función era y igual a m por x más el intercepto? Esa es la teoría, ecuación de la recta o función afín. Decimos, en el MRV. En vez de I le ponemos la posición. ¿Te acuerdas que era la posición final? En vez de la pendiente era la velocidad por el tiempo más la posición al inicio. Ahí está. La ecuación de la posición en el MRU nada más, jovencitos, en el MRU, la ecuación de la posición en el MRU es justamente la función afín. O sea, profe, para hallar la pendiente es la velocidad y el intercepto es la posición al inicio, porque para T0 tengo la posición al inicio de A y para T0 la posición al inicio en B. Entonces vamos a calcular, decimos, primero, ecuación del móvil, ahí está, ecuación del móvil A, ahí está, ecuación del móvil A, ya está. Entonces, acá vamos a decir nosotros lo siguiente, jovencitos. Primero, el intercepto, ahí está, la posición al inicio de A es el intercepto y para A sería 80. Mira, la velocidad de A, ahí está, porque es un vector. Profe, pero si le ponemos acá vector posición sería 80i. Acá si nosotros lo queremos trabajar con vectores, así como lo hemos hecho siempre, la velocidad de A. Y no es cierto que eso sería la pendiente de la recta. Y la pendiente, profe, es variación de ordenada entre variación de abscisa. O en forma práctica nosotros le llamamos como la tangente, en este caso de teta. Profe, pero la velocidad de A es, ¿dónde está el angulito teta para A? Este sería mi angulito teta. Pero en realidad sería este angulito total. Pero como él no se puede, sería menos la tangente de teta, por ser un ángulo obtuso. Entonces, la tangente de teta sería 80 entre 16. Y esto sería así, ¿ve? Esto sería así. Menos 80 sobre 16. Y esto sería menos 5. Listo. Entonces, con ello, podemos plantear acá la ecuación de la posición A. Mira. La ecuación de la posición final de A. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad, que sería menos 5t. Profe, el i, ya le ponemos el i, pues. Más el intercepto, que sería 80i. O sea, solamente estamos agregándole el vector unitario, menos 5ti más 80i. A esto le llamamos expresión número 1. Ya tengo la función de la posición para A. Ahora voy a hacer lo mismo para B. Para B más rápido, pues, ¿no? Porque la pendiente te das cuenta que es positiva. Entonces, mira, por acá decimos para el móvil B. Ahí está. Decimos 2 por acá, 2. Acá decimos ecuación del móvil, ecuación del móvil B. Ahí está. Ecuación para el móvil B. Ya está. Entonces, igual, jovencitos, acá decimos B. Decimos así. No es cierto que la posición al inicio de B o el intercepto de B sería menos 120. Profe, pero como es un vector sería menos 120i. Ahora, decimos que la velocidad constante de B es igual a la pendiente de la recta. Y en forma práctica para B sería la tangente. La tangente, pero la tangente vamos a ponerle de alfa, pues, jovencitos.
Profe, pero para B, ¿cómo obtengo la tangente? Fácil, pues, ¿no? Tú sabes que acá puedo trazar una línea imaginaria horizontal y a partir de 8 bajamos una vertical. Ahí está. ¿Te das cuenta? 90 grados por acá. Acá estaría el angulito alfa. Entonces, como es agudo, su cateto opuesto sería 120 y su cateto adyacente 8. Entonces, esto sería así, ¿ve? 120 sobre 8. ¿Y esto cuánto sería, jovencito? Esto sería 15, ¿no? Por lo tanto, acá decimos, la ecuación de la posición final de B, ¿a qué va a ser igual? Sería la velocidad, que sería 15 T I. Ya está. Más el intercepto. Y el intercepto sería menos 120 I. Ecuación número 2. Profe, esas dos ecuaciones se interceptan en un punto común. Luego decimos acá, igualemos pues jovencitos, ¿no? Luego, si la posición de A es igual a la posición de B, entonces por acá vamos a decir, igualamos las posiciones, ¿ah? Si nosotros igualamos las posiciones, vamos a tener acá lo siguiente. A ver, la posición de A y la posición de B. La posición de A, ¿cuánto sería? Final de A sería menos 5T. Profe, y el I se van a cancelar, pues, más 80. Es igual a la posición de B, que sería 15T menos 120. ¿Te das cuenta? Los I se cancelan. 20T es igual a 200. Por lo tanto, jovencito, 20T igual a 200, entonces T te va a salir 10 segundos. Y eso es la respuesta, porque te piden en qué tiempo tienen la misma posición. ¿Ve? Ahí es la posición, en qué se encuentran en metros. Ah, ya. No me pedían el tiempo, me piden la posición. Este es el tiempo. Luego decimos en la expresión número 1 o en 2. Entonces decimos la posición final de A es igual a la posición final de B. Ahí está. Reemplazo en 1 o en 2. En 1 o 2. Y obtengo la posición común. Y esto es el X sub 0. ¿Ven? ¿Y cuánto sería aquello? Menos 50 más 80, 30. Pero sería, profe, 30 ahí. Pero como estoy tomando el módulo, 30 en la posición 30 metros. Ahí es donde se encuentra. ¿Ven? Estoy tomando solamente el módulo. Ah, pero como me piden la posición, ahí está. La posición, esto sería 30 ahí, ¿no? Me piden la posición, entonces esto sería 30 ahí, en metros. ¿Te das cuenta? A mí me piden la posición, ¿no? Ahí es la posición en que se encuentran. Entonces, ¿te das cuenta? 50i menos 50i más 80i más 30i. Si reemplazo en B, ¿cómo sería? 75, acá sería I10, ¿no? 150 menos 120, 30. Eso sería mi respuesta para ese ejercicio. ¿Te das cuenta? Con funciones afín, lo que hemos ido viendo, ahora me sirven para que los problemas sean mucho más fáciles. A ver. Ah, ya. Porque no es cierto que estas dos rectas se interceptan acá. Por lo tanto, sus coordenadas T y X son iguales, coinciden ahí. Por lo tanto, como yo tengo la ecuación de A y la ecuación de B, entonces yo quiero ese punto común. Entonces, ¿cómo son las posiciones? Iguales en ese punto, por eso igual las posiciones. Y cuando igualo las posiciones, ¿qué obtengo? El tiempo. Ahí está. Y si tengo ese tiempo, ya sé cuánto es la posición. En A o en B me sale 30 ahí. ¿Ven? O sea, cuando el tiempo sea 10, la posición común es 30. 30. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Eso es lo que vimos nosotros cuando vimos funciones afín. A ver, la velocidad que había con la tangente le pone vector unitario porque indica el mismo sentido. No, es que mírame, te das cuenta que el movimiento es sobre el eje X, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero yo me doy cuenta que el móvil B está en la posición menos 120, pero se acerca al origen. Entonces la velocidad de B es positivo. Por eso acá decimos la velocidad de B, mira,
La pendiente sale 15. 15i. Se mueve a la derecha. Profe, la posición inicial de A en T0 es 80 y se dirige hacia el origen, se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad de A es la pendiente y la velocidad de A me sale menos 5. Por eso le pongo menos 5ti, menos 5i, porque se mueve hacia la izquierda. La pendiente, menos 5. ¿Por qué? Porque se mueve a la izquierda. Y porque todo es a lo largo del eje X. B se mueve a la derecha y A hacia la izquierda. Por eso me sale menos 5. Y la velocidad de B me sale 15 porque se mueve a la derecha. ¿Ve? Esa es la explicación. ¿Correcto? Muy bien, Lorenzo. Álvaro Ayala, muy bien. Espero que esto haya quedado claro, jovencitos. Un abrazo fuerte para todos ustedes por su perseverancia. Muy bien, eso está muy bien, Jesús. Entonces, hasta ahí estaríamos terminando con nuestra transmisión y nos veremos, jovencitos, en nuestra siguiente transmisión, ya viendo lo que es MRV y caída libre, ¿correcto? Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Cuídense todos, jovencitos, hasta nuestra siguiente sesión. Jack Tello, muchas gracias. Sandra Montero, gracias también por su asistencia. Ivo Andrés, nos vemos en la siguiente clase. Gracias a ustedes. Joyce, gracias. Luis Enrique, gracias. Darien Hashem, gracias también. Mireya López, gracias también. Lady Benito, gracias a ustedes por estar en la transmisión. Irving, gracias. Rosa Guardamino, muchas gracias. Mayerly, muchas gracias. Ángel Gabriel, también a usted. Lindsay, muchas gracias. Farid Israel, también. María Silva, muchas gracias. Sebastián Rivero. Brigitte, Alexander Rivera, hasta luego. Abigail, cuídense bastante. Javier Jaime, muchas gracias por su atención. Raúl Abam, gracias por su participación, siempre es bueno la participación, las consultas. Kevin PL, gracias también y nos estamos comunicando en nuestra siguiente sesión. Fabricio Crobeto, muchas gracias. G. Meiji Junior, ajá. Entonces vamos a ver que el MRV en la siguiente clase caída libre es lo que vamos a ver, ¿correcto? Muy bien. Walter Nunton, gracias. Hasta luego a ustedes, ¿ya? Cuídense bastante y nos estamos siguiendo, comunicando en las siguientes transmisiones. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto.